find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain. While taking in the view, you will find that life is greater than you knew. Muy buenos días, bienvenidas a Viernes de Vlog, chicas. Hoy es domingo y comencé el día, bueno, normalmente en una rutina de domingo. Ahí está Olivia, está jugando con una Barbie. Por ahí tengo a Michelle también, está en la computadora. Y bueno, ahí está ligeramente, miren, ahí ven a Olivia. Está jugando con una Barbie. Le encantan las Barbies. Y luego se pelean Olivia y Mila por la Barbie, pero bueno. Les estaba contando que los domingos me gusta hacer algo y encontré, ayer que fui en la noche, fuimos al Walmart por unas cajas para guardar. Tengo una serie de toppers y de plásticos y cosas así que la verdad no tienen lugar. Entonces se me ocurrió, en un futuro quiero arreglar la cocina, quiero hacerla más grande porque no me cabe, o sea, quiero hacer como la cocina en U, pero bueno, mientras no suceda eso, porque es una obra interna y no crean que puedo hacerlo mucho, la facilidad de grabar en casa y tener gente trabajando en casa todo el día no te permite grabar y bueno, es un relajo. Entonces, mientras encuentro el momento indicado, a lo mejor en el 2024 de hacerlo, pues tengo que guardar todas estas cosas que no me caben, no en su forma ordenada, porque bueno, los toppers siempre son como un tema. Y quiero ponerlos en estas cajoneras, en lo que encuentro, y meter la cajonera en el closet en donde encuentro lugar. ¿Qué quiero hacer hoy? Bueno, desperté haciendo estos muffins. Les decía que en el Walmart encontré estas cajoneras y también este sobre de Betty Crocker. Los pruebo mucho porque de repente son cosas que Michelle puede hacer fácilmente. Me gustaron, son unos muffins de blueberries o de moras. Creo que se pueden mejorar si uno le pone o zarzamoras o frambuesas yo creo, o blueberries, quedarían muy buenos, pero obviamente cuando encuentro algo no encuentro lo otro, entonces también vi si había frescas y no había, pero también se le puede poner nuez y me quedé con la idea de que pueden quedar estupendos, están ricos, están muy buenos, muy cumplidores, muy fáciles, nada más les pones leche y ya está. Y aproveché a probar mis nuevos moldes de silicona y creo que están fenomenales. Son estos moldes, ya se los enseñé, no sé si en el vlog pasado o en el antepasado, que lo compré en Liverpool y me salieron no buenos, estupendos. Le puse un poco de pan con mantequilla y quedaron buenísimos. Bueno, eso es lo que hice por la mañana. Tengo intenciones de hacer esto del orden. Tengo que sacar a los perros a caminar o a uno o a otro, a ver si Michelle me ayuda. Ahí está. Que las otras veces han sido unos desastres nuestras salidas. Una vez asustamos a una señora que iba con un perro grande y se nos escapó Igor porque Michelle lo traía, o sea, jaló muy fuerte, te jaló y yo traía Nala se me salió del collar porque hace como su cabeza chiquita y se sale, entonces no lo traía demasiado apretado el collar. Digo, yo no sé, fue al principio, yo no sabía que eso lo hacía, como que fue a hacer equipo con Igor. Y yo dije, van a atacar a esta pobre señora que casi le dio un infarto. Al perro, que estaba enorme, también le dio un infarto. Y a la señora, imagínense, ver a Igor, que tiene, ya saben, este collar que parece de picos, pero no es de pico porque en sí están hacia adentro. Es solamente como para poderlo frenar, porque no le hacen ni cosquillas. Pero bueno, es lo mejor que he encontrado. Se llama cadena alemana. Y en sí aprieta, pero no... pues no lastima, es la verdad, aunque tenga los picos se ve impresionante, pero los picos están hacia adentro. Bueno, mucha gente en Instagram me ha dicho, Dani, ¿por qué traes a tu perro con eso? Bueno, pues porque si no, no lo frenas. Es muy fuerte, acuérdense que es mastín, tiene mastín. Y bueno, se desata, se le bota por la raza de pastor holandés. Los pastores holandeses son los que ven ustedes en los aeropuertos, muchos son los del aeropuerto que los tienen de guardia, entonces se les bota. Yo creo que esta señora me odió. Bueno, no, hace poco la volví a ver y sí me sonrió. Yo dije, ay, qué vergüenza. Pero bueno, espero que no haya hilado que era la misma persona. Entonces queremos sacarlo porque en domingo por lo general no van a salir tantas personas. Entonces los quiero sacar.
Y no sé si vamos a ir a comer todavía a algún lado, o pedimos o cocinamos, todavía no sabemos, es domingo, entonces necesito hacer todavía un video, me hace falta hacer un video, entonces también estoy seleccionando algunas cosas que quiero grabar. Les comentaba que como voy a salir una semana en agosto, pues necesito ir adelantando el contenido desde antes, o sea, no lo hago una semana antes para que no se me haga tan pesado. Entonces con esto de la llegada de Tessa y bueno, ha sido como muy poco fijo mi programa de grabación, ¿no? O sea, estoy como cuando puedo y se edita cuando se puede, entonces también tengo algunas colaboraciones que se tienen que mandar a editar, entonces bueno, se empieza a juntar el trabajo, pero no pasa nada. Ay sí, así termina, así termina. La pobre, me encantan las Barbies. ¿Esta es de las mías o de las tuyas? No, es de la... Es que tengo todavía las mías, imagínense. De Olivia. Esa es la de Olivia. Bueno, en el cabello me puse, para cambiar de tema, Pureza Detox que me mandó Yves Rocher, que se los enseñé. Les voy a decir qué sucede siempre. Mi cabello, cuando empieza a llover, algo sucede que empiezo a tirar como perrito lanudo, o sea, se me viene todo el cabello y eso es siempre cuando hay un cambio de temporada hacia la lluvia, todos los años, no sé si, bueno, yo creo que sí, a lo largo de los años les he contado y siempre es un drama, ¿verdad? Porque se me viene la mitad de mi cabellera. Entonces ahorita me puse que no sabía, tiene como granitos, dice que se pone una vez a la semana para desintoxicar tu cabello y bueno, lo único que me puse ahorita es algo para peinar, o sea, y me puse protector porque me voy a alaciar el cabello, me lo voy a secar porque pues obviamente al filmar pues tengo que secarme el cabello. Ahorita no traigo extensiones, estoy descansando un poco mi cabello y estoy esperando a que se me pase esta situación para volvérmelas a poner una vuelta porque ya tengo el cabello, les voy a enseñar aquí. Y lo quiero aquí, o sea, lo quiero 3 deditos más, que es más o menos lo que me tarda yo me lo dejo como 2 meses y medio más o menos, en lo que me crece y me quito las extensiones y las vuelvo a subir. Pero bueno, quiero darle una descansadita a mi cuero cabelludo, que me pase esta situación. También me tengo que ir a hacer el retoque de tinte, no de luces, o sea, traigo un contour más claro que es solamente esta parte hacia atrás. Y bueno, ahorita lo que hice es, traigo mucha raíz, miren, quiero que vean, traigo mucha raíz y lo que siempre traigo aquí a la mano es para no hacerme los retoques tan seguidos. Y lo único que hago es ponerme esto, que es como magia, es de L'Oreal, el Magic Retouch. Esto lo hago para evitar los retoques tan seguidos, porque la verdad es que si me tuviera que retocar el cabello realmente para poder salir en cámara, a lo mucho 2 semanas, y se me hace mucho. Entonces, con esto como que alargo el proceso y pues trato de que no se me altere, no resecar tanto el cabello, pues con todas las cosas, ¿no?, que se hace uno, de coloraciones, demás, que obviamente me cuidan mucho el cabello. Voy a secarme el cabello y ahorita nos vemos. My eyes are set on you. Through the fields of young romance and under blue skies with an open glance, we head over heels filled with dreams. Come all, everything, just when I need you. You set sail and navigate when I need you. You lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Chicas, ya me logré vestir, me arreglé un poco el cabello y bueno, estoy
maquillada con... ¿Qué puse? Labial, usé el bálsamo de Christian Dior. Ya saben, estos que se acaban rápido. Traigo... Ay, bueno, ya nada más traigo línea, traigo rubor, brillo, esta playera morada y traigo este pantalón morado. Bueno, voy a hacer un video sobre... Es que no sé si decirlo porque luego les cebo. Bueno, es sobre empacar. Y ya desde ayer había seleccionado ciertas piezas y ciertos accesorios. Entonces me voy a poner a grabar este video de volada. Déjenme les enseño un poquito lo que traigo aquí. Aquí traigo un poco de accesorios, mi computadora, aquí traigo algunas cosas. Hoy es domingo, entonces cero ayuda. Traigo la cámara, el aro, el micrófono, para que vean más o menos cómo se ve esto. Esto es por si necesito hacer algún reel con esta información para el teléfono. Este es otro tripié por si necesito otra cámara, pero no. O sea que para que vean este asunto desde acá, me voy a mover cómo lo voy organizando, que se den una idea. Ahorita no necesito luces acá ni luces acá. También tengo varias cajas de luces o bueno, para intensificar la luz, pero hoy no. Ya ven que hay mucho brillo de este lado y eso modifica mucho la luz. Ese es un problema que tengo, pero bueno, voy a empezar a grabar, chicas. Through the fields of young romance and under blue skies with an open glance. Chicas, ya acabé mi video. Como todo buen inicio, acaba en la tristeza de que hay que guardar todo. Es horrible. No les enseño para allá, porque este riel que tenía aquí, este rack, lo tengo lleno de cosas que las puse simplemente sobre un mueble y ahora es una gran montaña, un desastre que tengo que ordenar. Mi mamá nos invitó a comer. Normalmente salimos Michelle y yo a comer los domingos, pero nos acaban de invitar, ¿verdad? Nos invitaron a comer crepas con pollo. Mi mamá hizo unas crepas deliciosas. Déjenme decirles que mi mamá cocina no rico, estupendamente bien, pero les cuento un secreto: no le gusta. No le gusta, pero yo no entiendo por qué no le gusta. Normalmente a la gente que no le gusta no cocina bien, pero mi mamá, de veras, toda la vida la gente ha llegado cada sábado y siempre hemos llenado los sábados esa mesa porque les gusta cómo cocina mi mamá. Y no quiero quitarles que no tengan charm o que no tengan esa cosa de tener gente alrededor, que siempre les ha encantado tener gente, pero la verdad es que mi mamá cocina muy bien. Entonces cuando me invita, estamos apuntadísimas, ¿verdad? Entonces voy a tratar de... Puse mi iPad aquí. Lo que utilizo cuando grabo sola es que pongo el iPad para poder ver la luz. Cuando ustedes ven mala luz es porque no puse el iPad y ya me ha sucedido. Entonces, bueno, voy a tratar de quitar todo esto y empezar a arreglar. También quiero ver lo de que quepan los... Les voy a enseñar la cajonera con los toppers. Chicas, esta es la cajonera que les digo que encontré en Walmart. ¿Por qué no abre? Ahorita vamos a ver, es que traigo una mano solamente. Ya sí la pude abrir, no sé por qué no me está abriendo. Ah, está pegada. Sí, está pegada. Y aquí es donde quiero poner los toppers. Entonces voy a empezar a sacar todos los toppers de aquí, que la verdad se ve horrible. No me quiero ventanear, pero bueno, ahorita los vamos a acomodar. Come all, everything, just when I need you. You set sail and navigate. Oh, when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on
como siempre, la comida estuvo deliciosa. No filmé mucho porque mi mamá, estoy de fachas. Y mi papá, pues yo también. Y bueno, finalmente dije, bueno, les voy a dejar un día de descanso. Y bueno, ahora chicas, me falta levantar aquí el tiradero un poquito. Híjole, organizar la vida es verdaderamente complejo. Creo que mejor me pongo a grabar videos. Ay no, estoy cansada, pero hay que echarle ganas, hay que acabar de levantar esto, ordenar un poco todavía la ropa que tengo fuera, las blusas. Y ya después, en un rato que baja un poco el sol, yo creo que nos vamos a pasear los perros aquí cerca. Le dije a Michelle a ver si me acompaña y vamos a tratar de sacar 2 perros, o sea, sacar a los 2 al mismo tiempo. A veces hacemos uno porque ganan, solo hay que, pues ahora sí que esperar que no haya gente y que no se nos cruce ningún perro porque tienen la malísima costumbre aquí, no sé en otros países, pero de dejar o sacar perros sin cuerda, o sea, sin agarre. Entonces pues uno nunca sabe, ¿no? Yo en la vida saco un perro sin cadena o sin su cuerda y se me hace peligrosísimo, y aquí no saben cómo se da eso. Y siempre, un día un amigo me contó que se salió a correr, no vive lejos de aquí, de hecho vive muy cerca, vive a unas cuadras, se salió a correr y estaba corriendo como cualquier día y de repente se le vino un perro de un portón que abrieron. El perro se salió, lo tenían en la cochera, iban a sacar un carro y pues lo atacó y lo mordió. Entonces yo digo, ¿por qué necesidad de tener los perros o en la cochera que abres y se te viene el perro encima, no lo controlas? Y la otra es sacar un perro sin su cuerda. O sea, no entiendo, pero bueno, así es aquí. Entonces siempre estoy cazando momentos donde no haya perros afuera. Bueno, pero vamos a ordenar y no a quejar. Ay, chicas, qué calor hizo allá afuera. Según nuestros cálculos no iba a haber nadie. Y claro, pasa un vecino que ligeramente lo conozco. Y ligeramente lo digo porque él no sabe que yo sí me acuerdo de él. Él es un fotógrafo que cuando yo tenía 17 años me contrataron para un catálogo de sofás y sillones muy bonito, muy bonito, donde hicieron una publicidad. Un sillón lo pusieron en un bosque aquí en las afueras. Hay unos bosques muy bonitos que rodean Guadalajara. Y llevaron los sillones, me llevaron un bebé y me acostaron ahí y yo tenía que sostener el bebé, ¿no? Entonces este señor fue el fotógrafo, pero pues claro que yo creo que no me reconoce. Creo que es tímido también el señor. El fotógrafo no era muy platicador, recuerdo que era calladito. Y bueno, resulta que lo tengo cerquita. Entonces pasó con su perro, que no sé si me han visto algún día en Instagram, síganme por Instagram. Un día saqué una pared que tiene puras plantitas, como enredaderas, y de repente se ve la cabeza blanca. Se ve chistosísimo porque nada más se aparece la cabeza blanca y te la da de la nada. Bueno, entonces pasó este señor con su perro y claro, para pronto Michelle puso cara de susto porque ya, pues cualquiera de los dos perros ya le gana a Michelle. Nala es muy ágil y es fuerte, o sea, jala de pronto fuerte. Obviamente a mí no me gana, pero Igor sí me gana. Entonces ella traía otra vez, creo que a Igor. Entonces me dice, mamá,
Entonces ya digo, dámelo. Y ya nada más igual estaba como alerta. Yo dije, a ver si no se me arranca ahorita. Y yo, no, lo tengo amenazado, no. Y bueno, en eso ya sudábamos las dos y decidimos, yo creo que los perros y yo regresamos. La verdad es que hace muchísimo calor. Me voy a hacer un cafecito con hielos. Pensaba ir al Starbucks, pero no. Hoy no me siento con tantas ganas de salir. Ya sudé. Como que hice limpieza, ya doblé alguna de las blusas. Todavía me falta un poquito, pero la verdad estoy un poco cansada. Yo creo que me voy a poner a ver una serie. Ya son las 6:51. O sea, ya. De veras que sí he trabajado, chicas. Hice un video, hice el blog. Limpié. Y bueno, así son mis domingos. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. We were meant to be. Chicas, me quedé dormida. Según yo iba a ver una serie. Hay una serie que me recomendó la mamá con la que estuvo Tessa en Alemania en la segunda vuelta, que se llama Descubriendo a Ana, algo con Ana, que trata de, tengo idea, ¿no? Algo así como que una muchacha que se hace pasar por una millonaria alemana. Y me imagino que la agarran, ¿no? Que la meten presa o algo así, porque creo que vi 10 minutos y es lo que entendí. Y me dijeron que estaba buena. No sé si ustedes... Reinventando a Ana. Algo así, algo con Ana. Y me dijeron que estaba buena. Ya me habían comentado unas amigas que estaba buena la serie. Y lo volvió a oír de Nevenka, ¿no? La mamá de Alemania, le digo, la mamá de ella. Y se la recomendó también a Tessa para el vuelo de regreso de Alemania. Pero bueno, chicas, yo me voy a poner a cenar. Me hice yogurt y también a Michelle le hice yogurt con manzana y un poco de granola. Muchas gracias por haber estado reorganizando mi vida. Todavía no he acabado de organizar, creo que me va a llevar, no sé si varios vlogs, pero sí varios días. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y buenas noches. En un ratito ya me voy a dormir. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo vlog. Chao, chao.